Hola amigos, este es el video definitivo sobre mi experiencia teniendo una librería y acá voy a tirar algunos tips, voy a contarles cómo empecé y al final voy a responder algunas preguntas que dejé en la cajita de preguntas en Instagram hace unos días. Hay un par que seleccioné porque me parecen que son muy divertidas y son cosas de las que normalmente no se habla al momento de tener una librería. Algunas aclaraciones generales antes de comenzar. Primero, esta es mi experiencia en Argentina y creo que esto aplica solamente para Argentina. Algunas cosas que les voy a contar porque no sé cómo se organiza ni la cuestión impositiva en otros países ni cómo se organizan las distribuidoras o las editoriales en otros países. Segundo, contarles qué tipo de librería es Vaina, mi librería, para que a partir de eso tomen como referencia. Y Vaina es una librería independiente. Independiente quiere decir que no depende de ninguna cadena y que solo nosotros elegimos qué libros traer, qué libros exhibir y qué libros recomendar. Es una librería que se especializa más que nada en literatura, pero como está inserta en una comunidad bastante pequeña, no es una ciudad grande, la ciudad en la que yo vivo, no hay muchas librerías y en general es como que viene también a suplir una demanda de la cantidad de libros que nos piden los clientes. Si un cliente nos pide otro libro, traemos también esos libros. Y la tercera aclaración que les quería hacer es que una librería no es un hobby. Puede comenzar siendo un hobby, pero como es un negocio igual que cualquier otro, entonces necesita mantenimiento y trabajo, así que a ello me voy a abocar. Les voy a contar mi experiencia, cómo arranqué yo y las cosas que hago para mantener la librería viva. ¿Cómo arranqué con la librería y por qué una librería? Yo antes de trabajar con libros, mientras estaba estudiando, vivía en Capital Federal y tenía una papelería. Tenía una tienda de papelería, de sellos, de washi tapes, de cuadernitos, de lapiceras, una tienda online. No era un negocio a la calle, sino una tienda online. Y trabajaba de eso, vendía stickers, me gustaba todo ese mundo, me sigue gustando de hecho. Así que la experiencia que yo tenía con tienda online y con tienda nube o con Empretienda o cualquiera de esos motores de tiendas online, yo ya tenía un poco de experiencia para esa parte. Entonces estaba como bastante organizada en cuanto a catálogo, a sacar fotos, a las redes sociales para hacer marketing de ventas. Un montón de cosas que yo aprendí en ese emprendimiento que después las apliqué a la librería. En 2019 estaba en la facultad, en la universidad, y veo un posteo de una chica que había arrancado a vender libros y contaba su experiencia de cómo había comenzado. Y el posteo me acuerdo que decía textual: cuando pedí la primera caja con libros. Y a mí ahí se me prendió la lamparita y le dije a mi compañero, a Julián, le digo: che, ¿y si nos ponemos a vender libros? Y él me dijo: bueno, podemos probar. ¿Cómo arrancamos? Investigando, básicamente. No teníamos idea cómo funcionaba el mundo del libro, si nos gustaba leer, si nos gustaban las editoriales independientes, si íbamos a muchas ferias en Capital Federal y alrededores, pero no teníamos idea cómo se organizaba el mundo del libro. Y todo lo aprendimos sobre la marcha. Entonces googleé básicamente distribuidoras de libros, editoriales o lo que sea. Hice entender de alguna manera cómo funcionaba el mercado del libro y quién distribuía esos libros. Y empecé a encontrar distribuidoras de libros. Porque sí, las editoriales, la mayoría trabajan con distribuidoras. Entonces hay como grandes distribuidoras que tienen un montón de editoriales y esas son las distribuidoras las que te proveen los libros. Me contacté con una de las distribuidoras y la primera compra fueron 4 libros, que creo que al día de hoy me puedo acordar de cuáles fueron esos 4 libros. Y así arrancamos. Los vendíamos online a través de un Instagram y empezamos como a incorporar más al catálogo, empezamos a entender cómo se organizaba esa comunidad en la que estábamos inmersos, que era Capital Federal, donde vivía yo, y La Plata, donde vivía mi compañero. Entonces era una librería online que vendía más que nada editoriales independientes. ¿Qué se necesita para tener una librería? Para vender libros. La librería puede ser online o física. Si es online es mucho más fácil, obviamente al comienzo, porque no se necesita tanta inversión, no necesitas un local a la calle, sino que es una tienda online solamente, un motor de tienda online y listo, sacar buenas fotos y armarla. Pero para cualquiera de las dos, en cualquiera de los dos casos, para Argentina se necesita un quit asociado a la actividad, es decir, un monotributo que diga actividad venta al por menor de libros, porque las mayorías de las distribuidoras y editoriales trabajan con factura, por no decirles todas te hacen una factura y te piden un quit que esté asociado a la actividad, así que eso sería como la primera cosa necesaria para empezar a vender libros.
se necesita contactar a las distribuidoras o a las editoriales, que eso se hace googleando y mandando un montón de mails. Consejo inicial es: créense un mail de la librería, que le pongan, no sé, Vaina Libros en mi caso, y hola, soy tal, tengo una librería independiente, me gustaría vender sus libros. Y ahí las distribuidoras y las editoriales les van a contar cómo funcionan, cómo trabajan con librerías, qué descuentos les hacen, les ofrecen el catálogo y les preguntan si tienen un quit para facturar para hacerles la apertura de cuenta. Y en cualquiera de los dos casos se necesita algo de capital para invertir. Obviamente que si uno quiere montar una librería de 100 metros cuadrados y llenar las paredes de libros, el capital para invertir va a ser diferente y va a ser enorme. Pero es un negocio y es un emprendimiento que no requiere de demasiado capital para comenzar. Como cualquier emprendimiento, si uno quiere hacerle lento, despacio e ir creciendo de a poco, no es necesario tener, no sé, tiro un número, $10.000 para invertir. Es necesario de a poquito ir comprando libro por libro y uno va estoqueando y haciéndose de un catálogo. Pero sí es necesario un mínimo capital para invertir. Pero no se hagan la idea de que es enorme. Como les digo, nosotros cuando arrancamos con 4 libros y ahí fue creciendo el negocio. Como les decía entonces, en cualquier caso no es necesario pedir un préstamo a un banco para arrancar a tener una librería, siempre y cuando depende del tipo de librería que uno quiera montar, del tipo de librería que uno quiera tener. Yo recomiendo hacerlo de a poco y ver si a uno le gusta el negocio, cómo se estructura la comunidad donde se va a desarrollar el proyecto, porque eso es muy importante. No es lo mismo desarrollar una librería online o física en una ciudad grande que desarrollarlo en una ciudad chica, ver cuántas librerías hay en la ciudad en la que yo vivo, un montón de cosas. Y si es online, obvio que se llega al resto del país, pero hay que tener en cuenta que hay muchas librerías a lo largo del país que ya realizan envíos. Entonces yo por ahí recomiendo especializarse o prestarle mucha atención y poner el foco en la comunidad en donde uno vive para desarrollar este proyecto. ¿Cómo armar un catálogo de una librería? Yo aconsejo, de nuevo, esta es mi experiencia personal, comenzar a trabajar con los libros que a uno le gustan. A mí me gustaban cierto tipo de libros, entonces eso es lo que primero fui a buscar y fui a pedir y fui a tratar de conseguir, porque son libros que yo conozco, son libros que a mí me gusta leer, son libros que, nada, me gustaron mucho como obras de arte, me siento capacitada para recomendarlos. Entonces yo comenzaría por ahí. Después uno a la larga va tomando como experiencia, va teniendo más experiencia y puede recomendar otro tipo de libros, puede aprender el arte de recomendar libros que no leyó, porque no, es imposible leer todos los libros que uno tiene. O sea, a mí se me hace prácticamente imposible leer todos los libros que hay en la librería, no me alcanzaría la vida, creo yo. No porque haya demasiados libros, sino por la multiplicidad de voces. La cantidad de libros que se publican por mes en Argentina es muchísima, tomando en cuenta la cantidad de editoriales que hay, pero no solo en Argentina, o sea, en el resto del mundo es como demasiada. Entonces es como que uno va adquiriendo la capacidad de preguntarle al cliente qué busca, recomendarle algo parecido y así. Por eso les digo, es muy importante comenzar el catálogo con libros que uno conoce y nos gusta, porque es más fácil empezar a recomendar así, ¿se entiende? Y ahora viene la parte más aburrida por ahí de cómo se administra una librería. Es muy importante tener en cuenta de que una librería necesita estar ordenada. Si es un local físico más aún, pero si es una tienda online lo mismo, de alguna manera poder consultar qué libro tengo y demás. Y existen diversos programas de gestión de librerías. Nosotros trabajamos con uno, pero existen 2 o 3 creo en Argentina. Programas de computadora que se especializan en administración de libros. No es lo mismo un programa de gestión, un sistema de gestión de cualquier otro comercio. Y no hay muchos programas que sepan hacer esa distinción. Así que yo aconsejo, si uno quiere tener un sistema de gestión, que busque un sistema de gestión de librerías, porque entiende todos los movimientos que hay que hacer con las editoriales, con las distribuidoras, un montón de cosas con el catálogo. En Argentina existe una particularidad que esto sé que no se replica en el resto del sistema editorial latinoamericano. En Argentina existe lo que se llama la ley de PVP, que es la ley de precio de venta al público. ¿Qué sucede? Este libro en Argentina, este libro es de mi editorial. Entonces yo digo, este libro vale 16.000 pesos, que es lo que sale hoy en día este libro. Yo si trabajo con otras librerías o con distribuidoras le digo, este libro sale 16.000 pesos. Y todas las otras librerías que vendan ese libro tienen que tenerla al mismo precio. Esta ley es muy importante, ya de paso les cuento y les digo,
porque así permite que las librerías independientes y chiquitas como la mía funcionen, subsistan. Entonces, las listas de precios que mandan las distribuidoras o editoriales se actualizan en base a ese sistema de gestión. También se puede tener un Excel y ordenarlo bien, conversar con el Excel, aprender a usarlo de una manera organizada. Yo no sé usar Excel con tantas leyes, así que nada, se puede arrancar perfectamente con un Excel. Después, cuando empezás a incorporar más títulos o tenés más stock, es aconsejable moverse a un sistema de gestión de librerías. Y este sistema de gestión es muy importante porque está la distinción entre material firme y material consignado. El material firme es el material que yo le compro directamente a la distribuidora y a la editorial, que es cómo se hacen los primeros tratos con los libros. Cuando yo arranco a trabajar con una distribuidora, normalmente le compro el material primero y luego tal vez me abre una cuenta en consignación. Nosotros trabajamos un poco del material en firme y un poco del material en consignado, y la consignación lo que hace es que sirve mucho para tener una gran cantidad de stock de libros y no es necesario que por ahí, si no se vende un libro, tener que pagarlo. Y una última cosa antes de pasar a las preguntas: que se suscriban al canal porque es muy importante para mí seguir creciendo, que ustedes vean este video, que le den me gusta y que se suscriban al canal. Y segundo, que como es un negocio y no es necesariamente solo un hobby, porque obvio, para mí mi hobby es la lectura, es la literatura, pero también se transformó en un trabajo. Es un negocio que se aprende. Es como cualquier comercio, pero se aprende más aún de compañeros libreros. Es muy lindo conversar con otros compañeros y ver, che, ¿cómo haces esto? ¿Cómo haces lo otro? Porque es un oficio que se aprende, básicamente no hay una escuela de libreros. Bueno, de hecho sí hubo una. Hubieron unas clases de la provincia de Buenos Aires que yo la hice, que era una escuela de libreros, se llamaba así, pero digo, no hay una educación universitaria para ser librero. Entonces es un oficio que se aprende, y como cualquier oficio que se aprende, puede haber errores, equivocaciones, cosas que no funcionan, cosas que sí funcionan. Hay que buscar y encontrar qué es lo que uno quiere hacer con la librería y qué es lo que la comunidad pide que haga la librería. Bueno, ahora voy a pasar a las preguntas que me estuvieron haciendo en la cajita de preguntas que dejé hace 2 o 3 días en mi Instagram. Y hay muchas preguntas que ya las estuve respondiendo a través de este video. Acá hay una chica que me pregunta: ¿cómo accesás al inventario? ¿Es un acuerdo con las editoriales o distribuidoras? Y creo que ella está preguntando si hay como un inventario masivo de libros que reúna todos los títulos publicados que hay en stock. Y la respuesta es no. Cada distribuidora y cada editorial tiene su stock disponible, su inventario, y de ese inventario que envían cuando uno abre la cuenta es de donde se eligen. Pero no hay un inventario o un stock masivo. ¿Preferís algún criterio para organizar los libros? Amo organizar por editoriales o mesa de sugerencias. En mi librería el criterio que aplicamos es más que nada por editorial o distribuidora, porque es más fácil de encontrar los libros. Podría ser por tema o por autor o en orden alfabético, pero a mí, en mi cabeza, porque es un trabajo de memoria básicamente, me sirve organizarlos por editorial. Yo me fijo de qué editorial es el libro y voy al sector donde tengo esa editorial. También está en el centro de la librería, hay una mesa de novedades o mesa de sugerencias, que ahí es las últimas novedades, cosas que nosotros sugerimos, pero en las estanterías y abajo de las mesas está organizado por editorial. Acá hay 2 preguntas que son parecidas, así que las voy a responder juntas. ¿Cuántos libros lees a la semana y cuál es el porcentaje de libros que lees de todos los que hay o hubo en la librería? Y es muy difícil responder a esa pregunta, es muy difícil medirlo. ¿Cuántos libros leo a la semana? Depende la semana. Como yo les dije, depende. Depende la semana, depende de las ganas que yo tenga. Si bien es mi trabajo, es también un hobby y uno tiene que tener ganas de hacerlo. Mi mesa de luz está llena de libros comenzados, pero trato de leer un libro por semana. Del porcentaje de libros que hay en la librería que yo haya leído, ni el 10%. Eso es todo lo que les puedo decir, ni el 10%, pero como les decía de nuevo, es clave por ahí reconocer y asistir a las reuniones con los editores, que hacen muchas veces reuniones virtuales, ver cuando se presentan las novedades, de qué se tratan los libros de las novedades que voy a pedir, leer la contratapa, leer la primera página, ver las entrevistas con los autores. De eso también se trata de recomendar un libro, no solamente haberlo leído, porque si uno se pone honesto con los clientes, le dice, yo le digo a mis clientes, no hay manera de que yo lea todo esto que hay acá, pero podemos hacer otras cosas para recomendar muy bien un libro, ¿no?
¿qué consideras que es lo que diferencia tu librería de otras librerías? Y lo voy a responder junto con otra pregunta que dice ¿qué tiene de especial o particular que esa librería esté en Chajarí? Tiene de especial que es una librería que se especializa en editoriales independientes, siendo que es una ciudad chica que no tiene muchas librerías y que las librerías que tal vez hay son más tradicionales o venden libros solamente de los grandes conglomerados editoriales, y nosotros tratamos de traer todas las editoriales que existen y tratamos de priorizar que esas editoriales independientes son las que más recomendemos. También siento que tiene de especial, tal vez no he descubierto la pólvora la verdad, pero la forma de comunicar los libros en esta ciudad en la que se desarrolla es diferente, es novedosa, y es lo que intento hacer a través de las redes sociales de la librería, o bueno, de este canal de YouTube, del Instagram, de todo. Y es importante para mí que esté en Chajarí porque Chajarí como ciudad es una ciudad chica, es bastante tradicional, y está bueno traer otras voces de Argentina, de Latinoamérica. Eso es lo que más me gusta por ahí, que de la librería que se desarrolla en Chajarí. Y que una librería no es necesario que esté en una ciudad grande para sobrevivir o subsistir. ¿Qué despertó el amor por los libros y si es a raíz de algo que hayas estudiado? Mi amor por los libros viene desde que tengo 12 o 13 años. La casa de mis padres está muy cerca de la biblioteca popular de la ciudad, entonces iba y buscaba. Desde ahí arranca mi amor por los libros. Y yo no estudié letras, yo soy licenciada en ciencia política, se lee mucho, pero no tiene necesariamente que ver con la parte artística de la lectura. Y la librería fue como algo que se me ocurrió porque me gustaban mucho los libros y dije, ¿qué pasa si vendo libros? Y eso fue todo. No hay mucha más explicación que eso. Es como que estaba el deseo y a partir del deseo dije, vamos a ver qué pasa. Y así fue. Después acá, expectativa versus realidad. Eso es muy importante. Como les decía inicialmente, tener una librería no es solamente un hobby. Lo que uno piensa o se idealiza mucho es que la persona que trabaja en una librería, ya sea como dueño o como empleado, un librero, se la pasa leyendo. Atiende a algún que otro cliente, pero lee. Y la verdad, la realidad es que no hay mucho tiempo para eso. La mayoría del tiempo se va en ordenar los libros, en catalogarlos, en liquidar las ventas, en atender clientes, en envolver para regalo, en subir historias. Entonces no hay demasiado tiempo para leer. Si bien a veces leo en la librería y me siento a leer y es uno de mis espacios favoritos para leer, no hay mucho tiempo muerto para hacerlo, y eso es importante saberlo al momento de tener ganas de trabajar en una librería o de tener una librería. ¿Qué es lo peor de trabajar en una librería? Y qué buena pregunta. Lo peor, creo yo, son aquellos clientes que insisten en que nadie lee, que insisten que la librería existe como por arte de magia, y que insisten en preguntarle a uno como librero, che, está bajando la venta, ¿no? Como que nadie lee. Yo no sé si es algo en particular de esas personas, como no leen ellos, piensan que nadie lee y que la literatura no sirve para nada y que todos estamos con el celular y que los libros van a morir para siempre y que los niños no prestan atención. Es como todo un preconcepto de que las librerías existen, parece como arte de magia, y uno tiene que responderle, no, yo vivo de esto, o sea que hay gente que lee. Y acá una de las últimas preguntas que voy a responder dice, ¿es rentable? Me encantaría, es algo que pienso mucho, pero siempre hablan de la industria de los libreros como algo complejo y difícil. A ver, rentable tal vez son otros negocios, o sea, si uno quiere hacerse millonario rapidísimo, es mejor emprender tal vez en otra cosa. Rentable como tal es porque yo vivo de esto. Necesita mucho trabajo, necesita inversión, pero sí se puede vivir de los libros, o sea, no es algo que es una fantasía. Yo vivo de los libros, recomiendo libros, vendo libros, hago clubes de lectura, de todo, y sí, se puede vivir del negocio, pero no es una industria fácil, y en Argentina, por ahí en la situación económica en la que estamos, el libro como que pasa a ser algo secundario. Esta pregunta me encantó. ¿Te mandan libros para que vos leas y recomiendes? Y la respuesta es no, pero si me quieren mandar, bienvenida sea. Yo soy librera y no me especializo o no crecí tanto, al menos en ese rubro aún, como booktuber o booktoker, que es lo que hacen muchas personas. No trabajo de eso, no es mi trabajo, y me parece como bastante poco sincero cobrar para recomendar un libro. A mí no me gustaría, al menos, pero no me mandan libros para que yo lea y recomiende, sino que lo que recomiendo lo hago porque a mí me gustó y es siempre una reseña honesta, sincera. No me mandan libros. Si me quieren mandar,
Este es mi mail para propuestas comerciales, pero no cobraría para recomendar un libro. Yo recomendaría un libro solamente si me gustó, porque siento que hay una relación con el espectador, con el cliente o con quien sea, con el lector también. Hay una relación con el lector que se construye en base a la confianza, y si por ahí yo le recomiendo algo que no me gustó, no sé, como que me siento que poco sincero de mi parte. Si volvés unos años en tu vida, ¿te imaginabas siendo librera? No, para nada. Si vuelvo 10 años para atrás y me veo hoy haciendo lo que hago, me moriría de felicidad, me encantaría. Nunca lo pensé como un oficio, de hecho, porque no es algo muy común, pero me encanta y me gusta que sea mi trabajo, y puedo decir que estoy contenta con el rumbo que ha tomado mi vida, de imprevisto, pero me gustó. Y bueno, con eso cierro este video, que no sé qué duración va a tener, va a ser bastante extenso. Espero haber respondido a la mayoría de sus interrogantes. Ya saben, suscríbanse al canal, darle me gusta a este video y espero que les haya gustado. Les mando un beso.